ya tenemos aquí en los estudios del Observador TV al doctor Jorge Larrañaga, el candidato a la vicepresidencia por el Partido Nacional. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Leandro. El gusto de poder estar acá en Observador TV. Felicitaciones por la iniciativa, me parece realmente importante, un gran esfuerzo periodístico que seguramente es apreciado por la gente, por la población. Gracias por haber venido. En el comienzo de este gobierno, usted tenía una estrategia por la positiva. Se juntaba con el presidente Mujica, incluso fue a su chacra a tomar mate más de una vez, intentó una política de puentes. Y después eso fue cambiando. ¿Qué lectura fue haciendo usted en el correr del gobierno? Mire, nosotros como siempre hemos estado priorizando el interés del país, el interés de todos los uruguayos. Cuando comienza un gobierno uno tiene la expectativa que pese a que ese gobierno tiene mayorías parlamentarias, puede también colaborar desde la oposición. Así lo hicimos, por ejemplo, proponiendo la cárcel de Punta Rieles, en el cuartel de Punta Rieles, iniciativa que fue nuestra. Así lo pudimos concretar en el Acuerdo Nacional por la Educación de febrero del 2012, que lamentablemente al poco tiempo se incumplió. Así lo pudimos también concretar en otras iniciativas que trasladábamos al gobierno, porque creemos que los tiempos de la gente son los 5 años. Ahora, obviamente, a medida que pasa el tiempo y lo que uno propone no se respalda, no se apoya, se trasuntan en medidas que no cristalizan, que no se concretan, bueno, uno genera una suerte de alejamiento de esa posición en virtud de la falta de logros. Esa es la realidad. Claro. Siempre procuramos actuar de la misma forma. Por supuesto, también tenemos una posición de firmeza cuando se trata de temas en los cuales no estamos de acuerdo, en posiciones en las que no estamos de acuerdo. Ejemplo, nosotros reconocemos que ha existido un crecimiento económico importante en estos 10 años, pero no ha habido un correlato de desarrollo humano y social trasuntado, por ejemplo, en la educación, en la salud, en la seguridad pública, en el desarrollo del interior, en la buena gestión del Estado en su conjunto. Esa es la apreciación. Pero usted necesitó en determinado momento, evaluó políticamente que no le estaba dando rédito, digamos, esa política de cercanía con el presidente. No es un problema de evaluar si da o no réditos. Es si lo que hacemos le sirve al país. Cuando un gobierno tiene mayorías parlamentarias, tiene recursos económicos, tiene el respaldo incluso de otros partidos para lograr un acuerdo para la educación en un tema tan trascendente, y resulta que los guarismos son preocupantes en cuanto a que existe el pase social en primaria. Sí. Pese a haber descendido los índices de repetición, resulta que el pase social de la circular 200 del 2008 se trasunta en una franquicia, o el 40% de repetición en enseñanza media básica en Montevideo, o el 32% en el interior, o el 40% de repetición en la UTU, pese a que reconocemos que ha crecido la matrícula. Entonces, estamos frente a un verdadero fracaso educativo. Y ese es un tema que nosotros le dijimos al presidente Mujica: presidente, este es un tema que es muy caro para la sociedad uruguaya y para todos los uruguayos. Sobre este tema ponemos especial énfasis. Si la relación fracasa porque no hay respuestas en un tema de esta naturaleza, bueno, lamentablemente nuestro alejamiento del gobierno será cada vez más pronunciado. Eso fue la realidad de lo que aconteció. Y usted fue muy crítico a partir de entonces con el gobierno, pero ahora hay como una estrategia del Partido Nacional de matizar la crítica hacia el gobierno y hacer una campaña más de propuesta que de crítica. Yo lo decía ayer en un programa de televisión. Todos saben que Larrañaga es una persona que si tiene que confrontar, confronta,
que si tiene que mantener un nivel de discusión lo hace. Nosotros no estamos maquillados ni nos hemos amansado en lo que hace nuestra forma de hacer política. No hemos cambiado, somos lo que somos, pero también nos hacemos cargo del mañana, que me parece importante tomar en cuenta, porque el mañana ¿cuál va a ser? ¿Cuál va a ser la realidad después del proceso electoral? La realidad va a ser que va a gobernar un partido que no va a tener mayorías parlamentarias. Y por lo tanto, en nuestra actual condición, en nuestra gestión política actual, yo soy candidato a la vicepresidencia de la República. Y por lo tanto, estoy totalmente convencido de que el eje de la democracia de nuestro país va a pasar indiscutiblemente por el Parlamento. Ahí se van a canalizar los acuerdos, ahí se va a generar o no la gobernabilidad del país. Por ahí seguramente pasarán los entendimientos sobre las principales leyes del Uruguay. Entonces, creemos también que tenemos que tener responsabilidad para con ese mañana, ser responsables con ese mañana. Y por eso todos debiéramos estar en la misma posición. El Frente Amplio, el Partido Colorado, el Partido Independiente, todos los partidos. Porque más allá de las críticas que podemos cruzarnos entre nosotros, más allá de las peripecias políticas que todo tiempo electoral conlleva en la discusión política de un país, hay que advertir que hay un día después que tenemos que cuidar y que va a ser fundamental para la construcción de políticas nacionales que el país precisa en muchísimos temas. En relación al día después, usted, la noche de las internas, en el discurso que dio, dijo algunas cosas que me interesa repasar ahora para hablar sobre cómo piensa usted en este tramo de la campaña. Vamos a verlo. Quiero simplemente irme para el Río Negro, consultar y hablar con mis hijos, escuchar mi propio silencio y seguramente recobrar las fuerzas para seguir, como no puede ser de otra manera, luchando. Yo voy a elegir la trinchera desde donde luchar. Exclusivamente yo. ¿Eligió usted o le pidió su grupo político, sus compañeros de Alianza Nacional que tomara esa decisión? Mire, las decisiones las tomo yo. Obviamente, no puedo dejar de reconocer bajo ningún punto de vista que incidieron mis compañeros de partido. Incidió todo lo que yo le debo al partido que integro. Todo lo que he sido, lo he sido por el Partido Nacional. Y yo no podía abandonar a mi colectividad política en el medio de un proceso electoral. Por lo tanto, ¿por qué no podía? Que tuve condicionamientos, por supuesto, que tuve circunstancias que se agregaban como un elemento, diríamos, de cierta presión para la decisión, por supuesto que sí, pero la decisión la terminé adoptando yo. ¿Por qué no podía, dice, abandonar esa candidatura? ¿No podía seguir desde otro lugar? Porque suponía dejar a mi colectividad política a 5 meses de un proceso electoral, en el medio, en la mitad de un proceso electoral. La elección interna formaba parte de todo el proceso
hacia el 26 de octubre, hacia el 30 de noviembre. Entonces, yo no tengo vocación de elegir caminos fáciles. Siempre mi vida política ha sido el cuesta arriba, el repecho. Nunca para mí las cosas en materia política han sido fáciles. Siempre he tenido que luchar. He sido lo que soy en función de mi sacrificio, de mi lucha y de mi esfuerzo. Y estoy contento con ello. Y es por eso que sentí, en consecuencia, que tenía que dar un paso hacia adelante para ayudar a mi partido, conformar el equipo y la fórmula con el doctor Lacalle Pou y avanzar hacia los escenarios electorales de octubre y de noviembre, porque además a mí me habían votado el 47% de las personas que sufragaron por el Partido Nacional el 1 de junio. 186.000 personas. Y había decenas, centenas de dirigentes políticos en todo el país que estaban expectantes, esperando. Recibí decenas, centenas de mensajes de texto, de mail, de cartas, pidiéndome definiciones en ese sentido. Y un dirigente político es lo que es, pero también se debe a mucha gente, porque uno tiene ese compromiso cara a cara con miles de personas en todo el territorio nacional. Usted ha dicho que su ideario, o lo que representa Alianza Nacional, las ideas wilsonistas no perdieron, y que están representadas ahora en esta, por ejemplo, en la fórmula. No, por supuesto, partí yo. Pero, en la elección lo dije también en esa intervención televisiva y hacia todos los medios. Yo asumí la responsabilidad. ¿Por qué perdió usted? ¿Por qué dice perdí yo? Bueno, porque seguramente no habré, no importa ahora, seguramente no habré tenido la sagacidad suficiente o no habré... ¿Se confió? No, yo no hablo de sacar cuentas sobre qué pasó, qué debió haber pasado. Eso ya pertenece a un tiempo que no puede volver hacia el presente. Se terminó ese tiempo. Estamos en otra etapa, por lo tanto poco importa. Pero entonces, ¿por qué perdimos? ¿No? Las ideas wilsonistas que usted dice representan al 47% del Partido Nacional en esa interna, que obviamente no es poco, es prácticamente la mitad. ¿Están reflejadas en las propuestas que lleva el Partido Nacional ahora como propuesta de gobierno? Primero. Yo creo que somos el único partido que integró su fórmula con los dos precandidatos que disputaron la contienda electoral interna. Eso para nosotros es una fortaleza, porque cada uno de los integrantes de la fórmula del Partido Nacional representa a sectores diferentes, diferenciados del Partido Nacional. Esa es otra conclusión muy importante. Y después en la armonización de las agendas programáticas, procuramos trabajar para buscar sacarles las aristas más salientes que separaban nuestras distintas propuestas. Y fue Pero, ahí, por ejemplo, ¿qué propuestas hay que usted reconoce como wilsonistas que están en la propuesta de gobierno del Partido Nacional? toda la parte del desarrollo nacional integral, la descentralización, las agencias de desarrollo regional, el desarrollo local, todo lo que refiere a la erradicación de emprendimientos productivos en el interior. ¿Y eso va a estar en el...? Eso está en el programa que el partido aprobó en la convención y eso está también... ¿Se ha demorado en elaborar el documento que se va a presentar a la ciudadanía? ¿Que se va a presentar el documento vertebral, la columna vertebral del documento ya está, se ha difundido, fue lo que aprobó la convención. Lo que falta es lograr precisamente la sumatoria de las decenas de documentos que se han producido por parte de los distintos equipos técnicos que tenemos en el Partido Nacional. El 15 vamos a estar teniendo seguramente más de 500 técnicos de todo el país, hombres, mujeres, jóvenes, que van a prestar su concurso, su experiencia, su capacidad, su iniciativa trasuntada en ese conjunto de ideas. ¿Y ahí van a presentar un documento? Ahí vamos a tener un documento más ampliado que el que en su momento
se presentó en la convención del partido y que va a ser más explicativo de las ideas fundamentales que ya han sido explicitadas en materia de seguridad, de educación, de salud, en todos los temas de la vida del país. El Partido Nacional ya ha anunciado 2 nombres de potenciales ministros en el caso de ganar, el ministro de Economía o la ministra de Economía y el de Educación y Cultura. ¿Qué pasa con el área de seguridad, del interior? Porque es un tema que ha sido sensible, usted ha sido crítico con el actual gobierno en ese sentido, pero no, ahora en la campaña no han aparecido propuestas para una opción alternativa. No, nosotros no compartimos, es de público conocimiento, la política en materia de seguridad llevada adelante por los 2 gobiernos del Frente Amplio. ¿Pero cuál es la alternativa hoy en campaña y a menos de 2 meses de las Es de elecciones? público conocimiento que nosotros tampoco compartimos la conducción del actual ministro del Interior. Es obvio también que nosotros decimos que para cambiar la inseguridad que hoy existe en el país hay que cambiar de gobierno. Entonces ahí hay una batería de medidas que pasan en primer lugar por definiciones en lo personal, con referencia a quién es el ministro del Interior que podamos proponer. ¿Eso está conversado? Está conversado, pero no le voy a expresar todavía nombre. ¿Pero ya hay un nombre de quién sería el ministro? Hemos conversado, pero no estoy en condiciones de brindarle un nombre. Esa es una definición que hemos Porque en tenido. materia económica ya los nombres ya han surgido en materia del Ministerio de Educación, Sí. el doctor Pablo da Silveira, en Economía, la economista Azucena Arbeleche. Bueno, Claro, el pero como Ministerio en del seguridad, Interior veremos. como en seguridad se espera un cambio, o se anuncia un cambio más importante. No tenemos nombres, y excelentes nombres, con experiencia, con capacidad, con conocimiento, pero todavía no entramos en la etapa final de definir exactamente quién puede ser la persona. Usted había propuesto en determinado momento hacer una policía militar, digamos, como existe en otros países, utilizando efectivos de las Fuerzas Armadas, que dejaran las Fuerzas Armadas y pasaran al Ministerio del Interior. ¿Eso está en la propuesta de gobierno? Nosotros habíamos propuesto una Guardia Nacional, Sí. que dependiera funcionalmente del Ministerio de Defensa y operativamente del Ministerio del Interior, con integrantes del Ministerio de Defensa. Es obvio, es de público conocimiento que compatibilizamos ambas propuestas, las que tenía el sector del doctor Lacalle Pou y la que teníamos desde Alianza Nacional, y se va a mantener la idea de crear una Guardia Nacional que no tendrá que tener necesariamente integración militar, que tendrá una presencia nacional y una dependencia operativa del Ministerio del Interior. Veremos en función de los recursos presupuestales, y eso está definido en el programa de gobierno que aprobó la convención cuando completó la definición exigida por la Constitución en cuanto a designar el candidato a la vicepresidencia de la República, y también va a estar en el ordenamiento programático que vamos a estar presentando el próximo 15 de septiembre, conjuntamente con los más de 500 técnicos a los que hice referencia. En materia de políticas sociales, tanto usted como Lacalle Pou han dicho que no se van a cortar los planes que hoy existen. Incluso se han ido más allá y han anunciado un plan de asentamiento cero que parece realmente muy ambicioso, muy difícil de financiar. ¿Existe el dinero para financiar un plan como donde se pueda aseverar asentamiento cero? Bueno, nosotros hemos expresado lo que tiene que ver con el tema del plan asentamiento cero. Nunca se expresó que se iba a hacer en un periodo de gobierno. Seguramente eso va a demandar por lo menos 2 periodos de gobierno, y significará la convergencia de un conjunto de actores de gobierno que puedan precisamente coadyuvar en una cantidad de subprogramas que ayuden a esa posibilidad
de un programa de asentamiento cero que mitigue, tenga un paliativo y una solución definitiva para un entorno de 200.000 personas que viven en esas circunstancias. Pero no es una propuesta de esas que se hacen en campaña electoral sin medir los costos de lo que... No es una campaña que... no es una propuesta que se hace en el medio de la campaña electoral. Es una propuesta que está estudiada y que está financiada. Yo le puedo decir con respecto a esto, Leandro, que acaba de llegar a mis manos un estudio del contador Alberto Sayagués, un especialista en la administración pública, un consultor internacional, que es asesor del Partido Nacional. Que es asesor económico del Partido Nacional y también lo ha sido de nuestro sector Alianza Nacional, el cual estableció un costeo de algunas de las medidas propuestas por el Frente Amplio. Y yo le quiero decir que en una medida de cálculo simple, las medidas que refieren la educación, llevarla al 6% del PBI, los recursos para ciencia y tecnología, la restauración del aguinaldo para los jubilados y pensionistas, la recuperación del sistema ferroviario, la inversión en infraestructura, el más presupuesto para ACE, la creación del Banco de Desarrollo y la tablet para jubilados del Banco de Previsión Social, está costeado, ¿no? Se lo voy a dejar después para que ustedes lo cuelguen. Todo eso está en el... 2.328 millones de dólares anuales. Esto significa verdaderamente un salto a la incertidumbre, muy importante. Esto no toma en cuenta la medida de estimación aproximada, como estamos haciendo referencia a la baja de impuestos, a eliminar la emergencia habitacional, los hogares sin saneamiento y agua potable, seguridad social como renta básica única, estímulos fiscales a pequeñas empresas, políticas de juventud, Policía Nacional de Tránsito y otras más, que importan otros 1.562 millones. Y esto está todo estudiado punto por punto en cada una de las páginas del programa del Frente Amplio, donde se realiza la promesa y donde, en definitiva, se ha costeado todo esto para comprobar con toda claridad. Esto no es un documento oficial del partido. Esto es algo... Pero hay muchas de esas cosas que usted seguramente está de acuerdo con que son necesarias. Pero por supuesto que son necesarias, pero lo traigo a colación porque, en definitiva, una fuerza política que, teniendo la mayoría parlamentaria y habiendo tenido el viento a favor en tema económico y habiendo tenido la disposición de ayuda de la oposición, sin embargo ahora se encuentra en una situación de prometer para los próximos 5 años lo que, habiendo podido cumplir en los 10 años anteriores, no lo hizo. No puede hacer ahora muchas de estas cosas y, sin embargo, no hay iniciativa, que es privativa en muchos casos por parte del Poder Ejecutivo, como para poder llevarlas adelante. Entonces, cuando se habla de que no es financiable el programa del Partido Nacional, cuando se habla de la incertidumbre de un eventual gobierno del Partido Nacional o de la inexperiencia, bueno, tenemos que hablar también que el Frente Amplio está proponiendo, solamente en 8 medidas, está proponiendo un costo, un incremento de 2.328 millones de dólares anuales, lo cual significaría un incremento del déficit fiscal a cifras realmente muy importantes, donde si hoy estamos en el 3.3% del PBI, bueno, llegaría a superar incluso el 7%, si no tiene una financiación en correlato de estas medidas que se anuncian punto por punto en cada una de las distintas páginas del programa del Frente Amplio. Lo queremos decir porque nos parece que esa seriedad que todos tenemos que tener, esa obligación de hacer corresponder la gestión pública con la promesa
cuando están faltando 40 y pico de días para la primera vuelta de esta campaña electoral, bueno, seguramente son temas que la población en nuestro país tiene que tomar muy en cuenta, porque se habla de la solvencia del equipo económico, pero realmente también podemos hablar de una mala gestión en términos de gestión de las políticas públicas, de algunas empresas públicas del Estado que han tenido enormes problemas y que han surgido en episodios que todos conocemos. Ahora, el Partido Nacional le ha errado en alguna cuenta también, porque, por ejemplo, se ha dicho que se quieren reducir los cargos de confianza para ahorrar varios cientos de millones de dólares, y según el cálculo de la sección de economía del Observador, lo que se ahorraría serían 9 millones y algo, 9 millones y medio de dólares. Yo estuve mirando ese informe y realmente no lo compartimos. Nuestros técnicos tienen otras cuentas. Hay que ver qué se entiende por cargos de particular confianza. Están definidos, ¿no? Bueno, están definidos, pero también hay otros cargos que no son de particular confianza, pero son de la adiposidad del Estado, para ponerle un nombre, Sí. Que son contratos de arrendamiento de obra, que son personal gerencial de personas públicas no estatales, de sociedades anónimas de empresas públicas que funcionan en la parte del sector privado, cargos de particular confianza de las intendencias municipales, donde en la mayoría de los casos la mayor cantidad de cargos están en intendencias municipales del Frente Amplio, que conforman precisamente todo ese universo que a nosotros nos da una cifra superior a los 40 millones de dólares. Las cuentas pueden arrojar los resultados en función de los ingredientes que usted le pone a la cuenta. Si usted me trae el escalafón del gobierno central, todos los cargos por naturaleza jurídica de definición de particular confianza, quizás pueda acotarse esa cifra, pero yo creo que hay un elenco político que pasa por encima de todo lo que hace referencia a los cargos de particular confianza. Colaboradores, contratos de arrendamiento de obra, de servicios, cargos gerenciales, repito, en empresas públicas, en entes autónomos, servicios descentralizados, gobiernos departamentales, sociedades anónimas hay 40 y pico de sociedades anónimas dependientes del Estado que funcionan con capital de todos los uruguayos, pero al margen del derecho público y del Contralor del Tribunal de Cuentas y del Parlamento Nacional. Hay otras tantas personas públicas no estatales que funcionan con dinero de todos los uruguayos. Hay lo que creo que algunos especialistas en derecho administrativo hablan de una huida del derecho administrativo, donde el Estado se pretende escapar del derecho administrativo y a los controles del derecho administrativo. Vuelvo al principio, Larrañaga, para terminar. En esta elección, usted lo destacaba, el Partido Nacional armó una fórmula con el que ganó la interna y con el que perdió. En la elección pasada sucedió lo mismo. Hace no mucho tiempo las internas en el Partido Nacional eran bastante más duras. Hoy se nota una unidad en la cual usted es un actor protagónico, porque cualquiera que siga la política diariamente reconoce que usted perdió la vez pasada, perdió esta vez, y las dos veces se puso la campaña al hombro y se sumó a la fórmula. ¿Cuál es su objetivo personal en la política? Es trabajar, es dar respuestas desde el sistema político, es ayudar a mejorar la sociedad que integro. Tengo 58 años, fui intendente municipal a los 32 años, fui 10 años intendente municipal, 15 años senador de la República, fui candidato a la presidencia de la República en el 2004, fui, como usted lo señaló, candidato a la vice en el 2009 y ahora también, y creo que he sido y soy un servidor público. Cuando sienta que en definitiva no me acompaña la gente en mi intento de representarla, seguramente voy a abandonar la actividad política, no tenga ni la más mínima duda. Yo no voy a hablar del futuro, porque estamos teniéndonos que ocupar del presente, que es este proceso electoral,
pero seguramente yo no voy a estar mucho tiempo más en la actividad política. ¿Por Y qué la no? dejo por ahí. ¿Por qué no? Porque creo que he procurado servir a mi país a través de mi partido. Lo he hecho con muchísimo esfuerzo. Hace 25 años que ando deambulando por el país. Ahora veo con sorpresa como mi hijo mayor tiene 25 para 26 años, como el que lo sigue tiene 22 años. Están próximos a ser profesionales y siento que se me ha escapado una parte de mi vida muy importante y yo quiero mantener esa construcción de familia que yo tanto estimo, quiero y que muchas veces he desatendido por todo un esfuerzo que no ha reconocido ni de feriados, ni de domingo, ni de muchos días libres. Y tengo, sí, un hijo chico de 5 años, así que tengo 4 razones muy importantes para vivir mi vida con muchísima intensidad, que me demandan mucho, y que a mí me encanta que me demanden porque tengo una estupenda relación con ellos, son la razón de mi vida. Y bueno, lucho para intentar construir una sociedad mejor, con valores, con principios, con mejor educación, con mayor seguridad, con mayores posibilidades para los hijos de todos los compatriotas. Ahora, usted conoce mucho de política, hace muchos años que está en esto y sabe que la política se rearma el escenario todos los días. ¿Por qué dice tan categóricamente que no va a seguir mucho tiempo más en política? Porque es una definición, pero digo, vamos a dejarla por ahí porque no me va a sacar mucha palabra más. Pero no sigue sintiendo el fuego así me cambie la pregunta para un lado, para el otro, la empiece al revés, al derecho, al costado. ¿No sigue sintiendo el fuego interior de volver a ser candidato? Mire, han habido presidentes en Uruguay que han sido candidatos muchas veces. Bueno, pero por favor, estamos en el proceso 2014. Yo no tendría perdón si emitiera una sola palabra sobre lo que pueda suceder dentro de 5 años, es muchísimo tiempo. Esto da la dimensión y la trascendencia de lo que el país se juega el domingo 26 de octubre. Cada 5 años, cuando la gente vota, se juega 5 años de su vida. Quizás cuando uno es demasiado joven, pareciera que no estuviera tanto en juego. Pero a medida que pasan los años uno advierte la importancia. Yo invito muchas veces en mis alocuciones al propio auditorio a que se imagine, sin confesar, la edad que tienen hoy y la edad que van a tener cuando tengan que votar dentro de 5 años. Yo creo que eso es un compromiso con mi forma de ser. Yo he defendido mis posturas políticas, he defendido a rajatabla lo que son un esquema de valores y de principios, he mantenido también mi posición y mi independencia en muchos temas de la vida nacional. Ahora el caso más notorio es el que refiere al plebiscito sobre la baja de la edad de imputabilidad, donde ahí Luis tiene una posición diferente a la mía, donde incluso mis compañeros tienen una posición en algunos casos diferente a la que yo tengo. Yo no creo en la reforma constitucional en donde se pretende bajar la edad de imputabilidad a través de la reforma de la Constitución. Yo respeto a las personas y a los miles de uruguayos que firmaron, los respeto muy especialmente, porque me parece que es una expresión de un deseo de cambio de la gente que hay que respetar. Yo no firmé y por supuesto que no voy a poner la papeleta en la instancia electoral del domingo 26. No me lo imagino en su chacra mucho tiempo, me parece que se aburre rápido ahí. Mire, yo soy un constructor de mis propios sueños, siempre lo he sido. No tengo dependencia del poder, nunca me ha llevado la vanidad del poder. Siempre que me ha tocado ejercer el poder lo he hecho con
el temor de que el poder cuando se ejerce separándose de la gente y sintiendo que el poder poco menos que le pertenece a uno, bueno, seguramente es cuando uno más se equivoca y más rápidamente se equivoca. Entonces a mí no me atrapa, no me envuelve definitivamente, ni tampoco pienso perpetuarme en la actividad política, pero ese es un tema para el futuro, y usted no me venga con la sutileza de enfocar por otro lado para ver en dónde yo me aburro o me dejo de aburrir en lo que significa el ejercicio de mi vida. Y además, si usted es candidato a la vicepresidencia y gana, va a tener mucho trabajo. Bueno, obvio, yo voy a cumplir mis responsabilidades hasta el último día. Las responsabilidades que me dé la población el 26 de octubre lo voy a cumplir como un mandato imperioso, obviamente. Eso está fuera de toda discusión, tanto en mi posición de vicepresidente, si la gente así confía en nosotros, como en la de senador de la República. Siempre ha sido mi forma y mi estilo de actuar en la vida política. Lo he hecho, creo que con mucho esfuerzo, procurando mantener los patrones de honestidad, de transparencia y de responsabilidad con el ejercicio de la función que me ha tocado desempeñar. Le agradezco mucho por haber venido. Muchísimas gracias, Leandro Gómez, y vuelvo a felicitarlos por este emprendimiento que con audacia y con esfuerzo hace a la comunicación de los uruguayos. Muy amable. Ejemplo, nosotros reconocemos que ha existido un crecimiento económico importante en estos 10 años, pero no ha habido un correlato de desarrollo humano y social trasuntado, por ejemplo, en la educación, en la salud, en la seguridad pública, en el desarrollo del interior, en la buena gestión del Estado en su conjunto. Esa es la apreciación. Pero usted necesitó en determinado momento, evaluó políticamente que no le estaba dando rédito, digamos, esa política de cercanía con el presidente. No es un problema de evaluar si da o no réditos, es si lo que hacemos le sirve al país. Cuando un gobierno tiene mayorías parlamentarias, tiene recursos económicos, tiene el respaldo incluso de otros partidos para lograr un acuerdo para la educación en un tema tan trascendente, y resulta que los guarismos son preocupantes en cuanto a que existe el pase social en primaria. Sí. Pese a haber descendido los índices de repetición, resulta que... Y hacer una campaña más de propuesta que de crítica. Yo lo decía ayer en un programa de televisión, todos saben que Larrañaga es una persona que si tiene que confrontar, confronta, que si tiene que mantener un nivel de discusión, lo hace. Nosotros no estamos maquillados ni nos hemos amansado en lo que hace nuestra forma de hacer política. No hemos cambiado. Somos lo que somos, pero también nos hacemos cargo del mañana, que me parece importante tomar en cuenta, porque el mañana ¿cuál va a ser? ¿Cuál va a ser la realidad después del proceso electoral? La realidad va a ser que va a gobernar un partido que no va a tener mayorías parlamentarias, y por lo tanto, en nuestra actual condición, en nuestra gestión política actual, yo soy candidato a la vicepresidencia de la República, y por lo tanto estoy totalmente convencido de que el pase social de la circular 200 del 2008 se trasunta en una franquicia, o el 40% de repetición en enseñanza media básica en Montevideo, o el 32% en el interior, o el 40% de repetición en la UTU, pese a que reconocemos que ha crecido la matrícula. Entonces, estamos frente a un verdadero fracaso educativo. Y ese es un tema que nosotros le dijimos al presidente Mujica, presidente, este es un tema que es muy caro para la sociedad uruguaya y para todos los uruguayos.
Sobre este tema ponemos especial énfasis. Si la relación fracasa porque no hay respuestas en un tema de esta naturaleza, bueno, lamentablemente nuestro alejamiento del gobierno será cada vez más pronunciado. Eso fue la realidad de lo que aconteció. Y usted fue muy crítico a partir de entonces con el gobierno, pero ahora hay como una estrategia del Partido Nacional de matizar la crítica hacia el gobierno. Lo proponiendo la cárcel de Punta Rieles, en el cuartel de Punta Rieles, iniciativa que fue nuestra. Así lo pudimos concretar en el Acuerdo Nacional por la Educación de febrero del 2012, que lamentablemente al poco tiempo se incumplió. Así lo pudimos también concretar en otras iniciativas que trasladábamos al gobierno, porque creemos que los tiempos de la gente son los 5 años. Ahora, obviamente, a medida que pasa el tiempo y lo que uno propone no se respalda, no se apoya, se trasuntan en medidas que no cristalizan, que no se concretan, bueno, uno genera una suerte de alejamiento de esa posición en virtud de la falta de logros. Esa es la realidad. Claro. Siempre procuramos actuar de la misma forma. Por supuesto, también tenemos una posición de firmeza cuando se trata de temas en los cuales no estamos de acuerdo, en posiciones en las que no estamos de acuerdo. Ya tenemos aquí en los estudios del Observador TV al doctor Jorge Larrañaga, el candidato a la vicepresidencia por el Partido Nacional. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Leandro, el gusto de poder estar acá en Observador TV. Felicitaciones por la iniciativa, me parece realmente importante, un gran esfuerzo periodístico que seguramente es apreciado por la gente, por la población. Gracias por haber venido. En el comienzo de este gobierno, usted tenía una estrategia por la positiva. Se juntaba con el presidente Mujica, incluso fue a su chacra a tomar mate más de una vez, intentó una política de puentes. Y después eso fue cambiando. ¿Qué lectura fue haciendo usted en el correr del gobierno? Mire, nosotros como siempre hemos estado priorizando el interés del país, el interés de todos los uruguayos. Cuando comienza un gobierno uno tiene la expectativa que pese a que ese gobierno tiene mayorías parlamentarias, puede también colaborar desde la oposición. Así lo hicimos, por ejemplo,